Universidad Pública y Memoria, 40 años de democracia en la Facultad de Ingeniería de la UNICEN. En este emocionante ciclo, exploraremos los hechos que han marcado la trayectoria democrática de una de las facultades más antiguas de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. A lo largo de los episodios, vamos a recorrer la historia desde 1983 hasta el presente de la Facultad de Ingeniería de Olavarría, institución clave en la formación de profesionales técnicos y científicos y la construcción de conocimiento ligado a las demandas de nuestra región. A 40 años de la restauración democrática de nuestro país, reconstruiremos la memoria de la FIO a través de protagonistas de las diferentes etapas. Mi nombre es Olivia Orsatti y este recorrido está por comenzar. Tras 7 años de una terrible dictadura eclesiástica cívico-militar, el país recuperaba los cimientos de un sistema político basado en los principios constitucionales de la República Argentina, al ser electo democráticamente el abogado Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de la Nación, quien asumió el cargo el día 10 de diciembre de 1983. Al mismo tiempo, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, el martillero público Elio Seseberri se convertía por primera vez en intendente electo del partido de Olavarría, también por el radicalismo. Las universidades nacionales fueron intervenidas por el gobierno constitucional para restaurar la normalidad, la autonomía y los valores de la reforma universitaria de 1918. En nuestra UNICEN, el escribano Natalio Echegaray fue convocado para comenzar la normalización democrática. Tras ser propuesto por la comunidad universitaria, el rectorado designa al abogado Adolfo Rocha Campos como decano normalizador de la Facultad de Ingeniería. Estamos en 1984. Bueno, en forma totalmente inesperada para mí, un grupo de alumnos me propone como decano normalizador. Se hizo una reunión de profesores en el salón de química, me acuerdo, una noche. Se votó y yo salí favorecido por los números, y de esa votación se elevó al rector normalizador, que en aquel momento era Echegaray, y me designaron, con cierta resistencia de parte del centro de ingenieros y algunos otros que todavía algún reproche me hacen, y quizá con razón, pero creo que no había ingenieros de militancia como para. Yo era en aquel momento el ayudante de una cátedra de Derecho Legal que manejaba el doctor Sarno de Azul, así que un pequeño título podía tener como para hacerlo, ¿no? Después estaba en mí demostrar si le valía o no para hacerlo. Bueno, yo no voy a juzgar cómo me fue. Mientras tanto, en la universidad, tras 4 meses de gestión del rector normalizador Natalio Echegaray, asume esa función Juan Carlos Pugliese. La institución atravesaba la normalización de los cargos de cátedra y la elaboración de su estatuto, entre otros hitos que marcaron la nueva era. En la FIO, el decano administraba y representaba la Facultad de Ingeniería junto a otros funcionarios y el Consejo Académico Normalizador Consultivo, integrado por docentes, graduados, graduadas y estudiantes. Adolfo Rocha Campos recuerda. La profesión de abogado mía me sirvió mucho porque las cosas más importantes que tuvimos que hacer durante este periodo era, en la medida de normalizar la universidad, normalizar los cargos de cátedras. Por lo tanto, el estatuto universitario y el reglamento de concursos eran temas legales, los teníamos que hacer nosotros, y prácticamente ahí yo pude aportar mi grano de arena como para decir yo acá soy útil, ¿no? La recuperación de la democracia en esos primeros años significaron para la Facultad de Ingeniería de Olavarría, nacida en 1969 y encontrándose muy joven con la dictadura, la creación de el Centro de Estudiantes, el Centro de Graduados, su residencia universitaria, la puesta en marcha del comedor universitario y del Servicio de Bienestar Estudiantil, y la reanudación de una comisión de apoyo a las actividades universitarias integrada por diversos profesionales y actores de la comunidad. En esa época también,
se propició la escrituración de las tierras de la FIO donadas por el municipio de Olavarría en 1976. El centro de estudiantes había resurgido de una semiclandestinidad que tenía durante la época del proceso militar, en la cual existía, trabajaban, pero no tenían, legalidad o, reconocimiento oficial, y fue muy activo, muy positivo. Me acuerdo que hicimos una serie de conferencias junto con el centro que llamamos gente muy importante. Vino el ingeniero Fernández Long, que era una eminencia y que tenía un hijo preso desaparecido. También vino otra gente vino Delich, que había sido rector en Córdoba. Vino Grosso, dirigente peronista. Así que tuvimos una serie de charlas muy variadas. Vino Salonia, también, que había sido ministro de Frondizi. Así que tenemos una serie de charlas muy marcadas por la variedad y creo que por la amplitud de criterio, ¿no? Así que en ese aspecto creo que nos manejamos con libertad y con amplitud de criterio. Se creó, eso sí, una comisión de apoyo a la actividad universitaria que fue muy efectiva, porque estaba dirigida por el doctor Roberto Lalani, era su presidente, que fue muy hicieron cenas y todo ese tipo de cosas que se hace para recaudar fondos. Y me acuerdo que fue muy curioso, ¿no? Conseguir una cantidad bastante apreciable de dinero. ¿Y qué se compra? Bueno, entonces todos sabíamos que el futuro estaba en la computadora, pero nadie sabía muy bien qué hacer con la computadora. Y entonces compramos la computadora y hicimos una presentación en sociedad de la computadora, como si fuera una vedette. Y un profesor Gallardo, que en aquel momento era profesor de matemáticas y que sabía algo de computación, manejando el teclado y por supuesto dibujó un arbolito y todos aplaudimos como si hubiera sido un gran triunfo, y realmente uno se da cuenta realmente que por ahí estaba el camino, por ahí estaban las máquinas que iban a ser imprescindibles a muy breve plazo. Así que fue una compra acertada, fue una compra útil, ¿no? Y después de ahí en adelante ya ni hablar. El desafío general era un problema económico, porque en realidad los sueldos eran muy magros, ¿verdad? Había instalaciones muy precarias. Yo me acuerdo que habían parte de los gabinetes por ejemplo, de geometría y matemáticas eran de cartón y aglomerado, una cosa muy precaria. Llegaba un viento y se volaba todo, ¿no? Yo creo que después se consiguió mejores presupuestos, después se hicieron cosas muy importantes. La facultad, cuando yo entré, era muy chiquita, era la pequeña sede que está ahora. Todo lo que está a la izquierda, yendo para la ciudad, no estaba. Los gabinetes de atrás del fondo había un solo pabellón de aulas y después lo que se hizo después fue muy importante, y lo que se hizo en sociales también fue muy importante. Nuestros horizontes eran muy limitados, hacer los concursos e irnos, no teníamos ninguna aspiración de otra naturaleza. Entregamos el mando y nos fuimos. En aquellos años, tras variaciones en la oferta académica inicial, se podía estudiar ingeniería en construcciones, ingeniería electromecánica, ingeniería química y profesorado en física y química. Todas carreras con gran desarrollo y evoluciones al día de hoy. La universidad a la democracia le tiene que aportar mucho, porque en realidad el conocimiento debería pasar por las universidades, ¿verdad? Yo creo que la Facultad de Ingeniería acá cumple una función, muy loable, porque está en estrecha vinculación con el proceso productivo que se hace acá en Olavarría, que es el cemento y otras cosas. No estamos aislados del mundo pensando en temas abstractos y que no interesan a nadie. Bajo ese punto de vista, creo que la facultad ha crecido bien y ha crecido en forma positiva para la ciudad. En marzo de 1986 ocurrieron dos hechos fundamentales de la recuperación democrática en la universidad pública. En la FIO, el 19 de marzo, se reúne el Consejo Académico que,
integrado por 5 representantes docentes, 2 representantes graduados y 4 representantes estudiantiles, elige al ingeniero Carlos Nelson Lainz como decano y al agrimensor Carlos Alberto Melitón como vicedecano. Posteriormente, en el episodio más trascendente de la Vuelta de la Democracia, el 26 de marzo, la UNICEN se reúne en asamblea de claustros y facultades para designar en la sede central de Tandil rector a Juan Carlos Pugliese y vicerrector a Carlos Nicolini. Carlos Melitón fue uno de los primeros graduados de la Facultad de Ingeniería. Al poco tiempo de recibir su título, ocuparía un rol clave en la institución. El grupo estudiantil quería que yo fuese electo vicedecano junto al ingeniero Carlos Nelson Lainz. Carlos Nelson Lainz no era de Olavarría, es un hombre que vivía en La Plata, pero él pasó muchos años en Venezuela, trabajaba en Caracas. Y este hombre, gran profesional, ingeniero electricista, la verdad que yo aprendí de él mucho. Imagínate que él me doblegaba en edad, o sea, yo tenía la mitad de la edad de él. Yo tenía 33 años. Simultáneamente, desde que fuimos, digamos, designados ahí en el Consejo Académico, tuvimos que ir a la primera asamblea universitaria. En ese momento era rector normalizador Juan Carlos Pugliese hijo. Entonces se hizo la primera asamblea universitaria y ahí fue designado rector, digamos a partir de la democracia, Juan Carlos Pugliese hijo y Carlos Nicolini, que era colega mío. Ahí se estaba ya cerrando el tema del estatuto, discutir el tema de reglamento de enseñanza y promoción, o sea, todo lo que ahora ya está hecho lo tuvimos que hacer en esa época junto con las demás facultades. Así que yo iba a Tandil todas las semanas. La UNICEN, con sede central en Tandil y otra sede en Azul, tiene significativas transformaciones en el territorio. El 21 de octubre de 1988, la Asamblea Universitaria crea la primera unidad académica desde el retorno de la democracia, la Facultad de Ciencias Sociales. Durante ese periodo, la Facultad de Ingeniería vio impulsada su vinculación con el medio social, cultural y empresario de la zona, llevando a cabo actividades de extensión. Insertar a la facultad en el medio, o sea, tratar de no estar dentro de un casillero, abrirnos, firmar convenios con las fábricas, Loma Negra, Cemento Avellaneda, Cerro Negro, El Loza, para insertarnos en el medio de las canteras, porque la facultad esta exista por esa actividad. Primero la actividad minera, y si hay actividad minera está la industria, entonces por eso está la facultad. Eso fue la patada inicial de aquel grupo de jóvenes allá del año 1969, ¿no? Apoyados por aquel entonces por el intendente que era Tucho Alfieri, Enrique Alfieri, con el apoyo de Fortabá, que pagó todo, docente, equipamiento, todo. Yo me daba cuenta que no estaba insertada la facultad en la comunidad. Una forma de hacerlo era, primero, con las industrias y las empresas, tratar de insertarlos, buscar alguna manera de que, bueno, es una facultad de ingeniería, que sus graduados iban a estar insertados en esa empresa, y luego en la comunidad, a través de la municipalidad. Lo mío siempre, por lo general, fue todo pura gestión. Mi idea era hacer gestión. O sea, yo no soy político y tampoco hice política. Mejor dicho, sí, hice política universitaria. Pero quiero decir que no hice política partidista. No pertenecía a ningún partido político porque no me interesaba. A mí me interesaba esta, que era mi segunda casa. ¿Me interesaba? No, me interesa. Así que, bueno, entonces con todos los colaboradores, docentes, no docentes, alumnos. En las elecciones de 1987, Olavarría elige como intendente a Juan Manuel García Blanco, representante del Partido Justicialista. Quien deja su cargo, Elio Ceseberry, es designado por el presidente Alfonsín como gobernador del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. La inserción en la comunidad yo lo hacía a través de la asociación de apoyo. Iba a las reuniones, ahí estaban representados todas las fuerzas vivas de Olavarría. No teníamos movilidad, no había ninguna movilidad acá. Yo ponía mi auto, un 128 me acuerdo, y bueno, lo único que pagaba la facultad era Nasta, iba y venía, iba todas las semanas a Tandil.
Y había un rastrojero que consiguió la sesión de apoyo, un rastrojero azul, pero tenía un gran agujero en el bloque. Y lo tenía, me acuerdo, el mecánico Cobos, pobre, lo volví loco a Cobos. Bueno, la sesión de apoyo logró reparar y ahí tuvimos la primera camioneta. Todo, digamos, la parte financiera que necesitábamos, era como la cooperadora de una escuela. Esa era la sesión de apoyo. Estaba Roberto Lalani como presidente, Castro como digamos, la parte de secretaria, la parte financiera. Pero la verdad es que a mí me encantaban las reuniones porque esa gente tenía una avidez de insertar la facultad en la comunidad y así se iba logrando. Eran las fuerzas vivas, ¿no es cierto?, de Olavarría, junto con el intendente. Así que bueno, costó, muchos años costó, o sea, la facultad no se veía como se la ve ahora, que saben que está acá en la Avenida del Valle y La Rioja. No, antes ni idea, o sea, costaba mucho meterla, pero bueno, con el trabajo empezó. Yo tenía que interactuar a diario prácticamente con el rectorado, porque había que conseguir plata, había que hacer expediente, había que hacer gestión. Con Juan Carlos discutíamos mucho, pero yo me daba cuenta de que era un tipo excepcional, un político, el apellido lo dice, un político de sangre. Él se plantaba cuando realmente tenía que ponerse firme, pero después él terminaba buscar la solución a los acuerdos que nos permitían volver a Olavarría con los proyectos aprobados, edificios, todos los edificios que están hechos, toda esa gestión, cargos docentes, cargos no docentes. Esa era mi pelea. Él supo manejar a la universidad con mucha armonía. Siendo Helios Echeverri gobernador de Tierra del Fuego, convoca a la Facultad de Ingeniería para peritar terrenos que estaban en disputa legal en la zona de Monte Susana y el río Pipo. Él se encuentra con un juicio de tierras, es decir, hacia el oeste de la ciudad de Ushuaia hay un monte que se llama el Monte Susana, y ese monte está entre medio del Canal de Vir y el valle del río Pipo. El Valle del Río Pipo es muy conocido porque ahí va las vías del tren, toda turística, ¿no es cierto? Entonces había una mensura, trucha, que después tuvimos que demostrar que era trucha, que permitía que esa mensura, la propiedad de todo ese monte Susana y todo, se corría y se quedaba con el Valle del Río Pipo, ¿no? Entonces convoca a la facultad para que trabajemos como peritos. Lo busco a Carlos Chesnierbar, gran agrimensor, que bueno, acá en agrimensura daba agrimensura legal, y acá en la facultad es reconocido por sus apuntes de geometría descriptiva, él es de Bahía. Viajábamos a Tierra del Fuego, en representación de la Facultad de Ingeniería, a evaluar ese tema. Hicimos, por supuesto, nuestro informe, que después presentado a la justicia y demostró que teníamos razón. O sea, nosotros demostrábamos que esa mensura era falsa. Estamos por llegar al final de la primera década de Retorno Democrático. En Olavarría, el intendente García Blanco gobernaría desde 1987 a 1991 para dar lugar a un segundo mandato de Helios Echeverri, que continuará al frente de la gestión del municipio local hasta su fallecimiento en 2007. A nivel nacional, en el año 1989, Carlos Menem es electo presidente de la Argentina. Estos años están signados por una hiperinflación que afecta a la sociedad en su conjunto y dificulta el funcionamiento de la universidad pública. La Facultad de Ingeniería contaba con el acompañamiento permanente de quienes la impulsaron desde sus inicios y no disminuía su ritmo. Un nuevo hito abriría el camino a la vocación política, científica y tecnológica de las mujeres. En abril de 1989, asumiría la ingeniera Susana Nolasco como primera decana de la FIO. En principio, la anterior gestión dejó dos pilares muy importantes dentro de la facultad, que fue la democracia universitaria y también un gran ordenamiento administrativo. A partir de ahí estaba nuestro desafío, que iba a gestar un proyecto educativo con una apertura en lo que era la cultura tecnológica. Es decir, estábamos frente a un gran desarrollo y acelerado desarrollo del conocimiento y de las tecnologías. Eso llevaba a tener que preparar para eso a los futuros profesionales,
pensando en desarrollar capacidades creativas, organizativas, de decisión, de adaptación a esos continuos cambios. Y ese era un gran desafío para nosotros, y que esos recursos humanos contribuyan al desarrollo socioeconómico del país y de la región. Tengamos en cuenta que la ingeniería, en general podemos decir que representa una acabada expresión de la inserción de la tecnología en la sociedad, ¿no? La matrícula de la facultad asciende a casi 700 estudiantes. Se realizan las primeras jornadas regionales de la pequeña y mediana empresa con el objetivo de confeccionar un cuadro de situación y diagnóstico de las industrias a nivel regional y la integración entre sectores productivos, empresariales, municipales y la universidad. Igualmente, la crisis económica influye directamente sobre el desarrollo de las actividades académicas. Nos encontramos en nuestra gestión con un contexto socioeconómico muy complicado, que en ese momento afectó mucho a las actividades académicas y el desarrollo de todas las universidades del país. Había un presupuesto muy exiguo, incertidumbre en lo que uno podía disponer, y también un deterioro progresivo, deterioro salarial de docentes y no docentes, lo que generaba también cierto desánimo en los sectores. Por eso también creo que es importante que rescate el gran apoyo, el gran sostén que nos dio la Asociación de Apoyo a la Actividad Universitaria. Esta asociación gestionó fondos para solventar la asistencia de profesores. Nosotros teníamos profesores viajeros en esa época, poder solventarlo, poder comprar insumos para el desenvolvimiento de las actividades. Entonces eso lo quiero rescatar mucho de esa época. Y también que tuvimos que hacer una profunda tarea de concientización y de control para minimizar todo lo que es el consumo y también los servicios, es decir, el manejar el gasto de gas, de electricidad, que se apagaran las luces. Bueno, tuvo toda una tarea de concientización donde logramos bajar a casi la mitad los consumos de los servicios, porque no había presupuesto, no existía presupuesto en ese momento, Entonces, bueno, eso fue a lo que también nos enfrentamos para poder desarrollar, el plan de actividades que teníamos. Aún así, hubo un significativo crecimiento en la investigación y la excelencia académica. En 1991, de hecho, se sumó a la oferta el posgrado en Ingeniería Laboral a través de un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional que sentó las bases de la actual Ingeniería en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nolasco gestionaba la Facultad de Ingeniería junto a la profesora Nora Eiler al frente del vicedecanato. Partimos de que teníamos formación diferente, es decir, aunque algo lo compartíamos. Nora, como profesora de químico-comerciología, si bien yo también era profesora de químico-comerciología, era fundamentalmente de ingeniería química. Entonces teníamos dos formaciones de base que se podían complementar, experiencias de docentes adquiridas en distintas áreas o departamentos, ya más en la parte de ciencias básicas, en química, de mi parte más en la parte tecnológica. Sí, ambas teníamos una formación en investigación. Esto permitió una muy buena complementación en cuanto a visiones, a sinergias en el armado de proyectos, de emprendimientos, acciones. Durante junio de 1992, Olavarría fue sede, a través de la FIO, de la 11ª reunión plenaria del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. El CONFEDI fue creado con el objetivo de coordinar actividades y acordar políticas conjuntas que permiten propiciar un continuo perfeccionamiento de las actividades académicas de investigación y extensión hasta el día de hoy. Empezaron primero reuniones entre decanos en distintas partes y se concretó en el año 88 la creación del CONFEDI y continuó trabajando ininterrumpidamente hasta el día de hoy, y tiene un aporte importantísimo en las carreras de ingeniería del país, ¿no? En este momento estamos es decir, fue un impulsor de los primeros estándares de acreditación, de las carreras, y ahora estamos
impulsó la segunda generación de estándares en la cual estamos imbuidos en este momento, ¿no? Para acreditar las 5 carreras de ingeniería de la facultad. Tras la reunión plenaria en nuestra ciudad, la decana de la FIO de aquel momento fue elegida para presidir el Confedi. Tuve, el honor, de presidir el Confedi, ¿no? El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, a pesar de que en ese momento era la única mujer integrante del Consejo, ¿no? En ninguna de mis actividades, tanto de docencia, de investigadora como investigadora, en los distintos puestos de gestión, me hicieron sentir o sentí que había que mi género era un condicionante para cumplir ese rol. Tampoco lo fue en el caso del Confedi, en las reuniones, en que en muchas reuniones plenarias fuimos 2 mujeres y en otras fui la única mujer. Se hizo alguna diferenciación en los tratamientos, en los debates por cuestiones de género. A esta altura, Ingeniería contaba con 3.390 metros cuadrados de infraestructura física. Había sumado un edificio para el Departamento de Ingeniería Electromecánica con laboratorios y aulas y un salón de usos múltiples que cubrían las necesidades de expansión de la matrícula. Docentes, investigadores e investigadoras comenzaron a formar los grupos de estudios físico-químicos y mecánicos de materiales y el de tecnologías de semillas. Se refuerza la investigación en las áreas de estructuras, hidráulica, didáctica, granos y organización industrial. Posteriormente esos proyectos se fueron transformando en grupos grandes y en vías de consolidación, con el tiempo en lo que hoy llamamos los núcleos de actividades científicas tecnológicas, los NAC, por ejemplo el INMA, que es el Núcleo de Estudios Físico-Químicos y Mecánicos de Materiales, donde empiezan a unirse. Se unieron los que trabajan en sólidos inorgánicos, en morteros y hormigones, en mecanismo de reacción, y surgieron nuevos temas de acuerdo a lo que iba surgiendo. Hoy es muy fuerte este grupo también en todo lo que es cemento, hormigones, con la trayectoria que se tiene. El grupo de la parte, de girasol, de almacenamiento de granos, de semilla y maleza, genera el núcleo TECSE, tecnología de semilla, pero después empieza a trabajarse con otros alimentos, con frutas, con hortalizas, en función de la carrera también de la licenciatura de alimentos, y entonces ese grupo se llama hoy, si bien es TECSE porque no es distintivo, es tecnología de semillas y alimentos, no solamente semillas. Eso fue su origen, pero ahora se trabaja en distintos tipos de alimentos de origen vegetal porque es la orientación que tiene nuestra licenciatura en la Facultad de Ingeniería. Es decir, la licenciatura está en las 3 sedes. En nuestra facultad en industrialización de productos de origen vegetal. Entonces va acompañando la investigación a lo que también puede nutrir al grado. Entiendo que la formación de doctoros o de posgrado, estudios de posgrado, tiene una importante incidencia en lo que es la formación de recurso humano y en la actividad académica que va a hacer ese recurso humano en la facultad. Con Nora Eiler y con Araceli Lavá fuimos las primeras becarias graduadas de la facultad que a través de becas de investigación científica de la Comisión de Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires, que fueron gestionadas desde la facultad, salimos a formarnos como investigadoras en otros centros del país. Se va terminando la década y en Adolfo Rocha Campos, Carlos Melitón y Susana Nolasco abundan las palabras de agradecimiento para todas las personas que colaboraron con las etapas de gestión. Al finalizar el año 1992, la comunidad académica ejercería nuevamente su derecho a elegir a las personas que liderarían la institución. El ingeniero Fabián Irázar asumiría como decano, mientras que la profesora Nora Eiler ocuparía una vez más el puesto de vicedecana. En el rectorado de la UNICEN, una nueva asamblea universitaria sitúa en los cargos más altos al agrimensor Carlos Nicolini y al contador Roberto Tazara. En el próximo episodio continuaremos explorando la trayectoria de la Facultad de Ingeniería a lo largo de los años, analizando la década de 1993 a 2003
para seguir aprendiendo sobre la historia de nuestra institución y su contribución a la educación y la investigación en ingeniería en el centro de la provincia de Buenos Aires. Si te gustó esta producción del área de comunicación institucional de la FIO, no dudes en seguirnos en las redes sociales y visitar nuestra web www.fio.unicen.edu.ar. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria. Hasta el próximo episodio.